Hoy vamos a hablar de cómo configurar nuestro motor de render, vamos a hablar de la luz diurna y también al final del video vamos a hablar de el Edit Poly para que sigamos aprendiendo sus posibilidades. A veces nuestras figuras aparecen con colores diferentes, esto puede arreglarse muy fácilmente. Sin seleccionar ninguna figura nos vamos a ir a este botoncito donde podemos sacar el color de los objetos. Y lo que vamos a hacer aquí es desactivar esta opción que dice Assign Random Colors, asignar colores aleatorios. Con ese simple detalle, nuestros siguientes objetos van a aparecer de un solo color, del color del layer que hayamos creado para ello. Ahora bien, si ustedes desean pueden convertir todos sus objetos, seleccionándolos todos en un solo color. Abrimos este elemento y podemos seleccionar un color cualquiera. Para efectos de trabajo voy a seleccionar un color gris. También, si le damos aquí donde dice Add Custom Colors, podemos crear nuestro propio color específico. Para el tutorial del día de hoy voy a usar un color gris que me permita ver el efecto de la luz diurna sobre los objetos antes de configurar materiales. De ese modo entonces todo nos queda de color gris. Para continuar vamos a configurar nuestro motor de render. En la parte de arriba vamos a encontrar una opción que se llama Render Setup. Es este botón que también podemos abrir con la tecla F10. Para empezar, esta es la zona de configuración del render, aquí en la parte superior. Aquí donde dice Target debemos tener siempre el Production Rendering Mode y en el renderizador aquí van a aparecer diferentes tipos de render. Esta es la versión 2018 del 3ds Max. Para las versiones 2019 y 2020 es muy seguro que tengan algunos de estos motores de renders diferentes. Los más comunes son el ART Render, el Arnold, el Skyline, este Quicksilver y en algunos casos todavía existe el Nvidia Mental Ray, uno de los mejores motores de renders que tenía el 3D Max. Ya hay que bajarlo aparte de la página de Nvidia para que lo bajen y lo prueben si desean. Vamos a empezar por uno de los más comunes, el Skyline. Al seleccionar Skyline Render, si yo le doy aquí a renderizar, él me va a crear un render muy básico, muy simple. Este render se está viendo blanco porque no está configurado ni sombra ni efectos específicos. Para trabajar de una manera mucho más efectiva, con una calidad mucho mejor, mi recomendación es que trabajemos con el ART. Este es un motor de render bastante simple de usar. Pero si logran conseguir el V-Ray, uno de los mejores motores de render, van a obtener resultados mucho más interesantes y de una calidad mejor. Para efectos de trabajo yo estoy usando el V-Ray Advanced, el 3.60. Ya hay uno nuevo en el mercado que es el V-Ray Next. Vamos a trabajar por ahora con el ART Renderer. Al configurarlo, si yo le doy render, estoy obteniendo esta visual. Él me está generando unas vistas muy básicas, todavía con mucho ruido y de una calidad muy baja. La calidad del render puede configurarse aquí en esta pestaña y simplemente la calidad está en Draft, que es una calidad muy baja, tipo borrador. Podemos aumentar la media a alta. Podemos activar aquí abajo en el Filtering, en el chulito de Enable, activar. Esto es para que nos ayude con el ruido y simplemente hacemos una prueba. Mientras mejor sea el render, más tiempo se va a tomar. Aquí en esta opción de Lighting and Material Fidelity podemos trabajar una opción rápida, el Fast Path Tracing, que es un render rápido, o un render más avanzado que tiene una calidad muy alta, pero los tiempos de renderizado se aumentan, así que ustedes pueden modificar estas dos opciones para cualquier tipo de render que deseen hacer. Si nos devolvemos a la pestaña de Common, aquí más abajo tenemos una opción que se llama el Output Size. Esto es básicamente el tamaño del render. Ese tamaño de render está en píxeles, así que si quieren un render de tamaño HD, pueden ponerle aquí en el ancho 1920 por 1080 y así obtendrían una imagen tipo HD. Más adelante volveremos aquí. Ahora bien, ya elegimos un motor de render, el ART. Ahora necesitamos incluir una luz diurna, la luz del sol, para nuestros renders diurnos. Así que nos vamos a ir a la pestaña de Create, luego vamos a ir al botón de Systems y aquí vamos a buscar la opción que se llama Daylight. Al darle clic a Daylight, él nos va a dar esta opción. Primero, estás creando un sistema de luz diurno, es recomendable que uses el control de exposición de cámara física. Esto es básicamente el 3D Max diciéndonos, te voy a ayudar con la configuración. Y más adelante vas a configurar
una opción que se llama el EV, o sea, el valor de exposición. Le voy a decir que sí. Y luego voy a crear afuera de mi modelo, voy a hacer un clic sostenido y voy a crear esta brújula. Tengan cuidado con los tamaños. Un clic sostenido, al soltarla, él me va a decir, estás creando un Mr. Sky. Mr. Sky es un método que el 3ds Max usa con el motor de render ART para crear un cielo. Vamos a decirle que nos haga esto automáticamente y luego le vamos a dar esta distancia. Este es el sol. Esta distancia del sol siempre está configurada. Esta distancia no tiene nada que ver con la posición del sol. El sol está donde debe quedar. Si selecciono el sol, me voy a ir a las opciones de Modify y aquí donde están los parámetros de luz diurna, yo puedo configurar la luz del sol, que puede ser Mr. Sun, puede ser estándar, o si tengo V-Ray puede ser la luz de V-Ray, pero no podemos usar V-Ray porque no estamos usando ese motor de render. Así que yo lo voy a dejar en Mr. Sun y hago una prueba. La luz del cielo, Skylight, lo voy a dejar en Mr. Sky. Voy a hacer un render de prueba. Buscamos el botón de Render Production y a diferencia del render que teníamos al inicio, esta vez estamos obteniendo un render bastante directo. Con luz diurna nos está produciendo sombras, nos está produciendo efectos de brillo, etc. Cosa que podemos modificar y arreglar más adelante cuando pongamos nuestros materiales. Sin embargo, ya tenemos configurada la luz del sol. Varios factores importantes a tener en cuenta. Uno de esos detalles se encuentra aquí sobre la pestaña de Rendering y luego buscamos la opción de Environment. Esta ventanita también la podemos sacar si presionamos la tecla número 8 en el teclado numérico superior. Si sus renders se están viendo muy blancos o muy oscuros, es simplemente el valor de exposición. Si 3ds Max no configuró esto automáticamente, es bastante simple. Aquí en el Exposure Control vamos a desplegar y aquí siempre vamos a usar Physical Camera Exposure Control. Esto es para que cuando pongamos cámaras más adelante, las cámaras tengan un control visual de qué tanta luz está absorbiendo el render. Y aquí más abajo donde dice Global Exposure, aquí dice Exposure Value. Aquí el valor de exposición debe estar entre 12 y 15. Si yo lo pongo en 13 y le doy aquí un Render Preview, aquí puedo ver una vista previa de cómo se va a ver mi render. Si yo le pongo 11, puedo darme cuenta que la vista previa se hace más y más blanca. Así que el valor de exposición nunca debe estar menor a 12. De ese modo tienen la luz diurna configurada usando el renderizador ART. Recuerden que en la pestaña de ART pueden modificar la calidad, pueden modificar qué tanto de ese ruido quieren eliminar y qué tipo de renderizado quieren, un renderizado avanzado o un renderizado rápido. Si yo cambio de motor de render y pongo, por ejemplo, el del V-Ray, este ya empieza a cambiar mucho, porque el V-Ray funciona con sus propias opciones. Sin embargo, tendríamos que hacer lo mismo, tendríamos que crear una brújula, tendríamos que crear un sol. Pero a este sol vamos a hacerle un cambio muy significativo y es que aquí en la opción del Sunlight, al seleccionar el sol e irme al Modify, aquí donde dice Sunlight, voy a trabajar es con V-Ray Sun. Él me pregunta, ¿quieres crear un mapa de ambiente automático? Le decimos que sí. Él dice que ya hay un mapa, es el de la ART, entonces él me pregunta que si lo quiero reemplazar, le digo que sí y listo. Si yo hago un render, el motor de render V-Ray va a ser significativamente diferente a la ART. Con el ART estaba obteniendo brillos y efectos, mientras que con el V-Ray estoy obteniendo tal cual como los materiales se están viendo, planos, sin detalles. Sin embargo, tengo las sombras, tengo todos los efectos específicos. Si queremos modificar el sol, esto aplica para cualquier motor de render. Tenemos varias opciones. 1. Seleccionando la brújula y activando nuestra herramienta de rotación, podemos cambiar los puntos cardinales, así que podemos darle un norte distinto a nuestro plano. Y si seleccionamos el sol, aquí más abajo de donde configurábamos el Sunlight, aquí hay una opción que dice Setup. Si yo le doy Setup, tengo la posibilidad de modificar una hora del día, minutos y segundos, meses, días. Así que yo puedo poner la hora del día que más me parezca para la iluminación. Pueden notar en el render que ya la sombra y la iluminación han cambiado, así que esto demuestra que es bastante fácil configurar una luz diurna. Es importante que ustedes configuren un sistema de iluminación para que después podamos integrar los materiales al proyecto. Ahora bien, es importante también recordar con el V-Ray presionar la tecla 8 para entrar al botón de Environment and Effects y asegurarnos de tener también el Exposure Control, que sea Physical Camera Exposure Control, y el valor de exposición entre 12 y 15. Si presionamos de nuevo F10, vamos a encontrarnos con varias opciones del V-Ray aquí.
V-Ray. Él tiene muchos desplegables, pero son opciones bastante avanzadas que tocaremos en un video específico únicamente para este motor de render. Por ahora pasemos al Edit Poly. En videos anteriores les hablé de cómo el Edit Poly podría transformar una figura. Es importante tener en cuenta que mientras más segmentos tenga la figura, sea un muro, una cubierta, lo que sea, pueden editarla y transformar su modelo de muchas formas. Si ponemos el Edit Poly sobre esta figura con estos segmentos, vamos a conocer hoy el Edit Poly, las funciones de Vertex y de Edge. Si yo presiono Vertex, puedo seleccionar cualquiera de las esquinas que tengo acá con la herramienta Mover, pero voy a desactivar mis snaps y lo que puedo hacer con esta herramienta es mover estos Vertex. Así que con estas herramientas yo podría modelar cualquier tipo de figura que necesite en mi espacio arquitectónico. Sea una cubierta, sea algún remate de losa, cualquier tipo de elemento. Puedo seleccionar varios presionando Control y editarlos de esta manera. Si yo me paso a Edge, con Edge puedo seleccionar los bordes y con estos bordes podría yo crear fácilmente cubiertas a dos aguas. Y si ustedes quieren una medida específica, recuerden que al seleccionar la figura pueden darle clic derecho a la herramienta Mover y aumentarle la altura que ustedes deseen. En el video anterior hablamos del Polygon para separar las caras con Detach, pero si seleccionamos una cara y la manipulamos, vamos a manipular físicamente todo el elemento. Estos son algunos de los usos directos del Edit Poly. Recuerden, una vez encendido hay que apagarlo para seguir funcionando.